Comandante, estamos aquí listos para hablar sobre lo que es la capellanía en los hospitales. Y aquí, comandante, tenemos dos personas de vasta experiencia trabajando directamente en los hospitales. Ellos pues pueden compartir algunas de las informaciones, por ejemplo, hablar sobre el capellán, la confianza que el capellán puede impartir en un hospital. Se puede tratar esto primeramente, escucharlos a ellos cuando el capellán llega a un hospital, cómo bíblicamente el capellán está respondiendo a esa declaración cuando Jesús declaró: estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Creo que es la mejor definición que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 44 al 45, cuando el Señor se identifica con el sediento, con el hambriento, con el que está en la prisión y con el enfermo. Y ahí nos dio las bases de lo que sería una capellanía. Cuando lo hacemos por otro, lo estamos haciendo por el Señor. Cada enfermo que atendemos, ahora paciente en el templo, en el hospital, enfermo, paciente, nos va a ayudar a entender esto. Cómo podemos lidiar con sus dolores, sus aflicciones. Entonces, usted puede comenzar por ahí y por ahí, pues entonces podemos ellos contestar, y si quiere que yo le ponga otro tema y pregunta, lo puedo hacer también. Sí, bueno, primero que nada vamos a dirigirnos a todo nuestro público que nos siguen a través de las redes y dejarles saber que estamos tratando de sentar una cátedra profesional para todas aquellas personas que de una u otra forma tienen el deseo, están ya incursionando en el ministerio de capellanía. Y hoy tenemos pues los personajes de más alto nivel para que ellos expongan con la más alta sabiduría basada en su experiencia, no en teoría, sino basada en su trabajo diario constante de lo que es un capellán hospitalario. Y hoy contamos con la presencia aquí del doctor Franklin Simpson y el capellán también Armando Pantoja. Y obviamente, como ya se ha presentado, es mi compañero ya de siempre, el obispo doctor Quitín Silva Bermúdez. Y bueno, yo creo que hoy, como dije en uno de los paneles, tenemos un panel de 5 estrellas. Así que el vuelo va a ser seguro hoy y va a ser bien agradable. Yo creo que vamos a viajar en primera clase durante este panel. Y los bendecimos y le damos la bienvenida. Bueno, iniciando, como había comentado el obispo Quitín Silva, el ministerio de capellanía está asociado directamente con el cristianismo. No se puede desligar el cristianismo del servicio de un capellán, tal y cual lo expuso el doctor Silva en aquella exposición que hizo Jesús, donde puso a uno los llamó primero cabritos y a otros lo llamó ovejas. Y a lo que llamó cabritos fue meramente por el hecho de que no sintieron esa empatía, no tuvieran esa sensibilidad humana para asistir a su prójimo, para asistir a sus ciudadanos. Fueron indiferentes ante el mal de otro y obviamente el Señor los separó. Pero hoy tenemos aquí y vamos obviamente a empezar con el doctor Franklin Simpson, que es un capellán de hospital, y queremos saber básicamente ¿cuáles son esas cualidades que debe tener un capellán a la hora de ejercer este ministerio en un hospital? ¿Qué no puede hacer? ¿Cuáles son los errores que han cometido algunos? ¿Y cuáles son esas cosas que debemos aprender para tener un servicio efectivo y profesional en un hospital? Doctor Simpson. Bueno, tendremos que coger siempre como base en todas las cosas que hacemos para el Señor, y es prácticamente nosotros hacer nuestra praxis de lo que hizo Jesús. Es como base, y si queremos cualquier cosa que podamos hacer nosotros, tenemos que ir a los cánones, tenemos que ir a la Biblia, y de ahí nosotros desarrollar qué es lo que debemos nosotros establecer para la honra y la gloria del Señor. Una de las cosas que me impacta a mí del Señor es que antes de él enviar a los discípulos, después de tener varios años, 2 años con ellos, 2 años algo, o 2 años y medio, llegó el momento donde él tenía que
enviarlos a ellos a llevar el mensaje de la palabra de Dios, pero que ellos tenían que ser entrenados, que ser enseñados, que ser capacitados, que ser entendidos en lo que él había mostrado. Le mostró que cuando estaban caminando en Jerusalén, pues entonces llegaron a ver las personas que fueron levantadas de los muertos, aquellos que se encontraban ya dispuestos para ser matados por el sistema de la ley, cuando aquellos 10 leprosos se encontraban que iban a recibir sanidad y solamente un extranjero vino. Es decir, todas estas cosas llegaban a ser acumuladas e impactadas en el subconsciente y en el consciente de cada uno de los discípulos. Por lo tanto, ellos estaban completamente en conocimiento, pero ahora necesitaban ellos ser enviados. El asunto de ser enviado, el Señor ha sido muy claro que dice la palabra de Dios que le dio completamente conocimiento, le dio a ellos una tarea y le dice, bueno, cuando vayan ustedes tienen que primeramente llevar el mensaje al pueblo judío, pero no le dice de que no se va a llevar a cabo después más adelante. Dice primera gente que va a saber es el pueblo de Dios. Más adelante Dios tenía que iba a ser llevado al pueblo vecino. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? El pueblo tiene que ser entrenado. El pueblo tiene que ser impactado con conocimiento. El pueblo tiene que saber cómo va a hablar, qué va a decir, cómo va a llevar a cabo las cosas conforme. Si Cristo entrenó a los discípulos y les habló categóricamente y enfáticamente cómo tenían que ellos elaborar lo que él le estaba hablando acerca del reino que iba a establecer y que ellos iban a ser parte de ello, por lo tanto ellos tenían que tener un conocimiento amplio, pero que tenían que recibir ese conocimiento de parte de Dios. A veces hay gente, más que máximamente nuestra familia, como decía hoy en día el hermano Quitín, le dijo Bautista Pentecostal, yo soy Lutheran Pentecostal, pues entonces tengo las dos bendiciones. Y entonces... Franklin, perdón, tú has sido de todas las denominaciones, reformado, pentecostal, iglesia de Dios pentecostal. Pero mi base fue pentecostal primero. Presbiteriano. Presbiteriano. Bueno, en la iglesia presbiteriana me votaron pentecostal, siempre pentecostal de tradición. No, pero que en la iglesia presbiteriana me votaron porque el pueblo empezó a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cecilia Rastilla me dijo que yo traía la glosolalia y entonces me votaron y no, pero la cosa es que el doctor Betancourt me dice, Franklin, le das lo que tienes que darle, no le des todo. Entonces le digo, Betancourt, yo no puedo dar un evangelio a mitad, yo tengo que darle todo. Entonces, bueno, te va a causar. Sí, me causó después lo que me dieron. Pero lo que quiero tocar, volviendo otra vez al punto, es la importancia de que cada uno debe de recibir un conocimiento. ¿Por qué tenemos que ir a recibir psicología a las universidades? ¿Por qué tenemos que ir a recibir teología en New York Theological Seminary? ¿Por qué tenemos que ir a lugares como Fordham? Lugares donde en verdad te van a dar la acreditación de todas estas cosas para poder ir a servir en los diferentes lugares. Si Cristo llegó a darnos a nosotros la formación a los discípulos, nosotros tenemos que formar también a los nuestros para poder llevar y poder hablarle a aquellas personas que se encuentran. Franklin, para terminar, no quiero te haría una pregunta, comandante. Me gustaría que Franklin, ya que ven esa línea, y luego también el capellán Armando Pantoja nos dijera qué credenciales académicas se requieren para ser un capellán oficial dentro de los hospitales, aparte de los que vienen a ser voluntarios, los cuales son entrenados por ustedes, aparte del CPR que se debe tomar. ¿Cuáles son las credenciales para que aquellos que escuchen sepan, quizás tengan el sentir de algún día llegar a ser capellán en los hospitales? Quizás dirigirte a eso sí, que el capellán dentro del hospital debe prestar atención. Cuando llega, cuando va a entrar, cuando pone notificación de que no se puede ver el paciente,
cuando es una paciente y está sola, y es joven. Eso sí que ustedes saben que como capellán deben estar cuando le dicen, capellán, en este momento usted no puede entrar, se requiere de emergencia, pero que por lo menos nos dieran, comandante, nos dejaran ver cuáles son esas credenciales. ¿Por qué tantas personas se forman como capellanes, pero no pueden ser capellanes en los hospitales en propiedad como lo son ustedes? ¿Tú me preguntas a mí o a ti primero y después Armando? Y luego sigue el comandante. Okay. Contesta, Franklin. ¿Yo? Ok. Sí. Bueno, mira, una de las cosas muy importantes, Kitín, los hospitales, cuando traen a una persona, va a tener que estar en esos niveles donde se puede comunicar el doctor. Si, por ejemplo, ellos te chequean prácticamente la acreditación es tuya. Si tú has hecho 2 unidades o 4 unidades en el hospital. Entonces, ellos saben que esas unidades son equivalentes para poder ellos tener confianza de hablar con ese pastor o con ese chaplain si aquella persona tiene que quitarle los tubos para hacer que la persona muere, o cuando tienen alguna situación que tienen que consultar con el mismo paciente, que el paciente quiere que el doctor conozca su fe y la situación que él está pasando. A veces muchos doctores no saben esto. Entonces ellos tienen que depender de nosotros y nosotros decirle, mira, está bien, déjame yo hablar con él y después te digo yo las cosas que tiene que tú llegar a hablar. Es importante. Ahí el chaplain es tan importante, es como un enlace, es como un puente, es como un momento entre la eternidad y el mundo, donde el capellán va a dar prácticamente ese puente para que la persona o el doctor pueda tener la oportunidad de cómo va. Entonces también a veces los niveles que tenga esa persona que está falleciendo, a veces el mismo capellán cuando le está hablando le da esa fe para poder operarlo a ellos. A veces hay doctores que me dicen, no, lleva al reverendo Simpson para que hable con él. Entonces, para poder llevarlo a la persona a que sea operado. Entonces llaman a un capellán y entonces el capellán le da esa fe, esa confianza, porque ¿qué cosa? Que la motivación espiritual como físico, que afecta físicamente, ayuda a los mismos doctores para poder operar a la persona. Y se ha dado resultados sobre esto. ¿Tú me entiendes? Yo he visto muchas situaciones donde me han llamado, por ejemplo, no sé si tengo el tiempo para hacerlo, pero mira, me acuerdo cuando la doctora que fue asesinada en el mismo hospital, el jefe mío me llama, me dice, Franklin, tengo un revolú ahí en el hospital, yo necesito que tú vayas y me controles y me pongas, esto es en control. El papá y la mamá están ahí llorando porque la hija ha sido asesinada por otro doctor. Entonces, cuando yo llego ahí, yo veo el caso de que la mamá, la esposa, se encuentra golpeando al esposo en el pecho. Y entonces el Señor me hace sentir, no digas nada, solamente queda ahí presente. Haz tu manera presente. No hables nada, no digas nada. Y yo obedezco a Dios. Y me quedé tranquilo ahí 5 horas parado. Yo sé cómo tenía la rodilla yo, pero tranquilo. Pero después que ella terminó de golpearlo a él, pregunta a la hija otra hija menor, ¿quién es ese señor? Y dice, bueno, no es el capellán. Entonces, él llegó y la abrazó, el esposo la abrazó, y hubo como un cambio entre ellos. Pero ella estaba furiosa, ella estaba incómoda. ¿Qué hace un capellán? Capellán es como un momento de puente, de momento de decir prácticamente dentro de Dios y el hombre cómo poder llegar a negociar la situación. Hay personas que necesitan hablar algo profundo que ellos han hecho y necesitan hablarlo. Entonces, no pueden decírselo a todo el mundo, sino que ellos tienen esa confianza de que van a hablar con un capellán que va a guardar su secreto para poder él dormir en paz y entrar y tú darle la absolución o decirle,
darle la paz y orar por él y ungirlo con aceite para que se vaya con el Señor. Por lo tanto, ellos buscan personas que estén cualificadas y que puedan tener la práctica y también Franklin, que tengan conocimiento ¿qué para ellos. ¿qué credenciales académicas tú tienes? Pues dos cosas veo, ¿verdad, Armando? Y veo contigo. Primero, porque los conozco a los dos. Los dos son mis amigos de muchísimos años, de muchas décadas. Los conozco a los dos. Sé la academia de ustedes, pero también hay un pequeño ingrediente que el mundo le llamaría suerte. Nosotros le llamamos conexión. Por ejemplo, tú entras al Bron Lebanon Hospital porque Ángel Río era el capellán en el Bron Lebanon Hospital, ¿ah? Entonces, tú tienes las credenciales y se abre la puerta. Armando Pantoja entra de capellán, tiene todas las credenciales, su experiencia en el ejército, un pastor exitoso, respetado en su organización bautista, pero viene el momento que se conecta, que va saliendo Milton Donato, pero él tenía que caer en gracia. Me gustaría que por lo menos vieran eso, la importancia de eso, del capellán que está en hospitales, per se, que está a cargo de un hospital, con la academia y con ese momento cuando tú decides voy a ser capellán de un hospital. Podías haber decidido ser capellán de la prisión, seguir en tu iglesia y ser un capellán voluntario, pero asumir la responsabilidad de un capellán es mantener la hora récord de todo, estar 24/7 las horas, por favor, y sigue el comandante. Armando, vamos a ver. Bueno, es interesante, hermano. Franklin comenzó hablando de que se necesita preparación. Y es una de las cosas que tenemos que enfatizar cuando estamos hablando de capellanes. Y si vamos a ser capellanes trabajando en un hospital, es en parte como un empleo. Y hay ciertas posiciones donde se requiere cierto, ¿cómo se dice? Credenciales. Y los capellanes hoy en día se demanda credenciales al nivel de si uno va a trabajar en un hospital. Yo trabajé 12 años en Woodhull y entonces me transferí y trabajé 3 años en Lincoln Hospital como asistente director del departamento de capellanes. Los 12 años que estaba en Woodhull yo era un capellán regular, si así se puede decir. En Lincoln yo llegué a ser management, yo era el asistente director. Los dos hospitales eran hospitales de la ciudad. Ellos requieren, era en parte un empleo, era un ministerio, pero era un empleo. Pero ellos requieren. Y una de las cosas que los capellanes tenemos que entender es que tenemos, si tú quieres lograr un trabajo en el hospital, tienes que tener credenciales. Por ejemplo, para capellán, muchos de los credenciales, y está cambiando, yo lo he visto, ha estado cambiando en ya varios años, pero antes se requería que los capellanes todos pudieran ser ministros. Hoy en día hay muchos que están entrando en el capellán que no necesariamente son ministros, pero están en términos secular, espiritual, secular spiritualism. Okay, hay muchos que ahora están entrando a ser capellanes y no necesariamente tienen ninguna preparación teológica. Pero antes y todavía más o menos la base, se necesita ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que se demanda una maestría. Se pide por lo menos una maestría en divinidad. No necesita ser maestría en divinidad, pero sería lo mejor. Debe tener cierta preparación a nivel dentro de aspectos de religión o consejería pastoral, definitivamente en teología, esos aspectos, porque eso le va a ayudar, psicología. Una de las cosas cuando uno va al seminario, una de las clases que es uno de los requisitos antes que podamos regraduarnos. Por ejemplo, cuando yo fui al seminario tenía que tomar esta clase porque no te va a graduar. Era mandatory tomar lo que se llama el CPE, Clinical Pastoral Education, la educación pastoral clínica. Y todavía hoy en día es uno de los requisitos que los capellanes necesitan tomar. Se pide por lo menos 4 unidades de CPE, que eso más o menos viene siendo un año entero. Cada unidad es 3 meses. En un año, esos son 4 unidades. Ese es lo mínimo que están pidiendo
muchas de las instituciones. So, por lo menos, maestría, preparación teológica, muchas veces quieren ministros ordenados. Por ejemplo, para ser un capellán dentro de la denominación mía, necesitamos tener maestría en divinidad, necesitamos ser ordenados, necesitamos recibir el endorso de la denominación, necesitamos tener los 4 unidades de CPE. Pero hoy en día también, por lo menos en los últimos 3 años, cuando estaba trabajando, ya me retiré como 2 años de ser asistente director, pero en ese tiempo ya los hospitales de la ciudad, ellos estaban exigiendo que los capellanes tienen que ser board certified. Okay. Hay una agencia que se llama la Asociación Profesional de Capellanes, APC, la Asociación Profesional de Capellanes, y dentro de esa asociación ellos tienen lo que se llama el BCCI, que significa la Junta de the Board of Chaplaincy Certification Incorporation. Son otra palabra, la Junta de Certificación de Capellanes. Y eso es lo que hoy en día muchos hospitales quieren tener, los capellanes, que tengan también esa certificación. Lo que hermano Simpson está diciendo es que los capellanes que van a trabajar en el hospital sí tienen que tener preparación. Yo sé, hay muchos hermanos, bregué con muchos voluntarios, el Señor me manda, el mandato, ir visitar los hospitales, pero para trabajar en el hospital uno necesita una preparación. Hay un nivel de excelencia y profesionalismo que se tiene que traer, porque el capellán que trabaja en el hospital tiene que documentar. Cada paciente, hermano Simpson sabe esto, que cada paciente que visitamos, nosotros tenemos que escribir en su archivo, en su record. Tenemos que poner documentación. Y eso se puede ver, eso sigue. Muchos algunas veces no leen las notas de los capellanes, pero tenemos la responsabilidad, y es parte de la ley, que cada paciente, cada momento que tenemos que siempre documentar. Visité tal paciente tenía ansiedad, le hablé del Señor, el paciente quería oración porque iba a entrar a una operación, visité al paciente porque lo iban a intubar, tuve momento con la familia. Todo eso tenemos que documentar en el archivo del paciente, y eso viene siendo records oficiales. Si algo sucede, algunas veces si algo sucede, tienen entonces una reunión. Ellos buscan a todas las personas que tuvieron un encuentro con ese paciente. Yo me recuerdo que como asistente director, algunas veces estaba en reuniones con todos los doctores, enfermeras que bregaron con tal paciente. Vamos a decir, algo pasó y ahí están investigando, me llamaban a mí, dimos tu nombre. Tú eras uno que visitaste. Uno tiene que tener preparación. Y la preparación también, porque vamos a dialogar con tantas personalidades diferentes. Gente con diferentes emociones, diferentes psicologías y diferentes puntos de fe. Una de las cosas que cuando entraba en el cuarto de los pacientes, la mayoría de los pacientes, siempre que me introducía, que era el capellán, la mayoría decía, era católica. No, yo soy el capellán protestante. Este era el refrán, bueno, todos los caminos van a Dios. Esa era la respuesta de todos. Bueno, no importa, porque todos los caminos van a Dios. Ahora, yo sé bíblicamente, teológicamente, eso no es verdad. Pero yo no voy a argumentar en ese momento con el paciente. Yo no voy a meterme ahora en un debate teológico. No, Jesús dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque yo entiendo que en ese momento yo no estoy ahí para tener un debate teológico. Yo estoy ahí para visitar, tocar ese paciente y dejar ese paciente que está pasando por alguna ansiedad, algún dolor, algún temor, porque está confrontando una enfermedad en su vida, y yo entro ahí para simplemente presentarle, mira, hay un Dios que está aquí contigo, un Dios que puede ahí levantarte, está para fortalecerte, está para ayudarte, está para animar tu espíritu.
Pero todo eso necesita preparación, y es interesante que, muchos quieren, capellán y piensan que es fácil, pero no, hay mucha preparación. Los ministros hoy en día tenemos que prepararnos bien, y es interesante cuando uno trabaja en el hospital, tenemos que entender, es entre espada y pared o un jueguito interesante. Por lo menos en el hospital de la ciudad hay mucha política también. Son los capellanes en el hospital, muchas veces lo de alto, lo arriba, ellos vienen y me hablan a mí. Tú sabes cuántas veces me dijeron, bueno, reverendo, director de los capellanes, necesitamos, y hay un mandato por Joint Commission, hay un requisito, hay una ley que se tiene que proveer cuidado espiritual en los hospitales. That's a Joint Commission standard. Pero algunas veces ellos dicen, pero no queremos que tú hables de Cristo. No queremos que tú menciones, o no queremos que tú no puedas convertir a nadie. So también tenemos que usar sabiduría. Mano Simpson, él citó todo de la Biblia, y yo siempre a los voluntarios que venían y aún a los capellanes míos, yo les decía, mira, Jesús también dijo, seamos astutos como serpientes, pasivos como palomas. So tenemos que usar mucha astucia. So muchas veces, no, yo iba y le presentaba un Dios que quiere estar con ellos. Ahora, si el paciente me preguntaba de Cristo, ahí la puerta abierta. Pero pero el capellán tiene que prepararse en el hospital, y si quiere un labor, porque va a tener que dialogar con management, va a tener que dialogar con la política, y especialmente el hospital de la ciudad, hay tanta política que no tiene sentido, forget it. Y tiene que dialogar con todo eso, y siempre lo están velando, y tú tienes que dar ejemplo y todo. Y eso algunas veces, definitivamente muchos discernimientos del Espíritu Santo. Pero por eso el Señor nos dijo, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ahí es donde Dios nos dio inteligencia. El creyente hoy en día somos intelectuales. Tenemos que ser inteligentes, y tenemos que prepararnos bien. Jesús estudió como un niño a 12, estaba ahí sentado con los doctores aprendiendo de ellos. Y a una palabra, lo sé en inglés, study to show thyself approved unto God. So el capellán, esos son algunos de los requisitos que para uno poder entrar en el hospital, ellos están exigiendo. Una de las cosas que vi en los últimos años, antes que me retiré, que estaban sí demandando que quieren que los capellanes sean board certified. ¿Ok? So, esa es solamente una parte de la preparación. All right? Y de esa preparación, entonces ahí podemos a cómo vamos a bregar como capellanes. Sí. Hay algo que todo capellán debe saber, y me voy a referir en una parte que comentó el capellán Pantoja, en cuanto a que hay veces que le piden que no mencione a Cristo o algo. Hay que saber que la misión del capellán va en dos direcciones: el soporte emocional y el soporte espiritual. Es el deber de nosotros. No siempre el capellán tiene que llevar una ayuda espiritual, sino emocional, porque muchas veces el área que necesita el paciente es ser levantado emocionalmente porque ha perdido toda su esperanza. Y si hay alguna restricción en un momento determinado para poder ministrar la palabra, pues nos queda el recurso del soporte emocional, donde la persona hay que ayudarla. Nosotros debemos entender que muchas veces hay una limitación cuando hay un paciente que hay una etapa en la enfermedad en la que tú le mantienes la esperanza de que se va a sanar. Yo te veo a ti ministrando, yo sé que Dios te va a levantar, pero va a llegar un momento en el que ya no podemos seguir alimentando la esperanza, sino prepararlo para la vida eterna. Preparar a esa persona para lo que pueda suceder, para que se agarre de Dios, para que arregle lo que tenga que arreglar, y entender que
hay un Señor que lo va a salvar, que hay una vida eterna, porque muchas veces ya nosotros vemos la persona, el doctor dice ya no amanece y nosotros insistimos en que Dios te va a sanar, en que Dios te va a levantar y este tipo de cosas no funcionan, no ayudan, cuando nosotros tenemos que saber que cuando dice que estima es la muerte a los que mueren en Dios. Entonces, lo que tenemos es que tratar de que la persona arrebate la vida eterna. Ese es un recurso que nosotros siempre tenemos que tener claro. Y creo que el doctor Simpson mencionó en una cuando llaman a un capellán para una operación, regularmente en el terreno de la psicología, cuando el paciente está muy tenso, regularmente el doctor tiene más problemas porque el paciente sangra más, regularmente tiene la recuperación todavía es más difícil. Entonces, obviamente hay que preparar al paciente para que se lleve a un nivel de preparación emocional que facilite al doctor y a la operación que pueda tener el éxito deseado, porque una gente con una tensión tan fuerte verdaderamente está poniendo en peligro la propia operación. Y otro asunto que refirió el hermano Pantoja en cuanto a capellanes que han estado de fiesta, yo tengo la experiencia de uno de los capellanes de nosotros. Él siempre ha visitado ahí al Bloomingdale, que está ahí aquí en Brooklyn, y estaba ahí como servidor, simple y llanamente, pero ¿qué pasó? Murió el capellán oficial y le dieron a él la oportunidad, le dijeron que si él quería y le dieron ahí uno entrenamiento, pero ya la base, la mayor parte del entrenamiento él lo tenía con años y años de práctica ayudando al capellán oficial y le dieron la oportunidad y lo nombraron ahí y ahí está todavía como capellán. Adelante. Bueno, muy interesante eso, ver las credenciales que se tienen. Algunas personas pues pueden tener esa bendición que llegan así, pero hay una serie de requisitos que se tienen. Franklin, tú también puedes confirmar lo que está diciendo Armando, los procesos que tuviste que pasar. Armando, sí. Tú también fuiste capellán en el ejército, ¿verdad? No. Tú eras de National Guard muchos años. No, National Guard. I was a United States Marine. No mencioné. Oh, you was in the Marine, por muchos años. No, eso es Grandes Ligas. Perdón, no, es decir Marine, por favor. Franklin, ¿verdad? Él es un CEO, pero está en conito. Sí, a ellos no les gusta ser comparado con otros niveles del ejército. Son los primeros en combate. Franklin, tú llegaste a ser capellán. Tú vienes con una larga trayectoria, educado en Puerto Rico, en el Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios Pentecostal de muchos años, MISPA, cuando interno. Tú compartiste con famosos evangelistas, incluyendo los Jiménez, que son bueno, ahora Eugenio, porque Raimundo falleció, David García. Tú tienes una larga trayectoria. Cuando tú decides ser capellán, tú estás como ministro de la Iglesia Luterana, que se puso el título simultáneo sacerdote ministro. Tú siempre estás por llamarte ministro de la Iglesia Luterana, pero estuviste en la Iglesia Reformada, también en la Iglesia Presbiteriana de Fort George, que después de ti me tocó a mí. Yes. Después de ti, yo fui para Armando, tú sabes que yo iba a ser pastor de la Iglesia Presbiteriana. Franklin estuvo primero, yo voy al seminario. Mendoza, Cecilio Arrastía y Mendoza, Joe Caraballo. Yo estuve a punto de irme con los presbiterianos en ese entonces, pues te ofrecían trabajo, yo trabajaba en hoteles, yo decía, ¿para qué yo estoy estudiando, haciendo mi maestría? Cuando sabía que la iglesia pentecostal no valorizaba la educación, o sea, no es como las iglesias históricas, pero por esas cosas el destino, pues, Lidia era la secretaria del consistorio. Yes. ¿Te acuerdas? Ese es el secretario del consistorio en una iglesia presbiteriana, él manda más, el fuerte. Yeah. Pero Israel Suárez me trajo una palabra, qué sé yo qué, me hizo reaccionar. Y tiempo después yo me lamentaba porque tuve que seguir trabajando en hoteles, vendiendo seguros cuando tuve la oportunidad. Pero Franklin, tú llegas a ser capellán. ¿Qué requisitos ha tenido tú, los mismos que ha tenido Armando para llegar a la capellanía del hospital? Sí,
Bueno, yo pasé por todas estas cosas que está diciendo el hermano Armando, porque tú tienes que incluso ser certificado por el gobierno, donde hay un grupo que por cierto está en Riverside, donde Correcto. ellos te llegan a clasificar y te nombran capellán para el Estado y te dan entonces todo el investimiento que tú lo necesitas, que lo tienes que tener. Entonces, lo otro, tú tienes que tener la maestría en teología y entonces yo tenía también la maestría en psicología. Pero antes yo tenía el BA en psicología que lo hice de Adelphi University. Tú estabas en Rochelle y entonces yo estaba en Adelphi. Entonces hice eso. Entonces tengo el BA de Puerto Rico, BISPA. Tengo el BA que es de psicología ¿cómo se llama? Adelphi. Entonces hice la maestría en New York Theological Seminary con Bill Weber, tu maestro favorito. Bill Weber, sí. Richard Snyder. Yo cuando te veía a ti, yo me gozaba. Washington. Porque yo me sentía, cuando yo te veía a ti, no, aquí hay un pentecostal conmigo, gloria a Dios. Y cuando veía a Luciano Padilla también, y entonces cuando veíamos todos estos doctores hablando, dice, bueno, ¿qué están hablando esta gente? Que nos confundía, pero que el Espíritu Santo nos mantenía con un plan y un propósito. Incluso una vez yo le pregunté a Ben Alicea, el nieto de Juan, el Lugo, Armando, sí. Yo veo que Ben Alicea tenía detrás del nombre VA, tenía en Divinity, y yo digo, ¿pero qué significan esas letrecitas? Y él me dijo, mira, si tú quieres hacer la maestría que yo quería hacer, te tienes que ir primero 4 años a estudiar en Adelphi University o tienes que estudiar en College of New Rochelle. Los créditos eran carísimos. Sí, claro, carísimo. Entonces, yo pagaba $90 por crédito. $90 por crédito. Cada curso eran 3 créditos. Cada curso eran 3 créditos. Entonces ahí yo aprendí que la educación cuesta años y cuesta dinero. La educación cuesta años, una educación acreditada, totalmente acreditada. Entonces, Franklin, tú llegas a ser capellán, quien fallece, tú tomas la posición o entraste como asistente. No. Yo primero cuando entré ya, primero, yo antes era en la Corte Suprema de Passaic, yo fui co-liaison officer por yo recibir el BA en psicología. Yo le escribía al juez las personas que yo visitaba de welfare y ese asunto, junto con la otra, entonces ellos veían y hacían su dictamen de lo que yo les llegaba a dar. Entonces, cuando me vine para acá, para Nueva York, pues entonces Río me dijo, mira, yo necesito de que tú tomes esa posición, y automáticamente ellos vieron toda mi acreditación y entonces me nombraron coordinator chaplain para todo el hospital. Entonces, y otra cosa, Franklin, que entré de lleno con todo el paquete grande ahí. Sí, una de las cosas, comandante, es luchar para mantener esas posiciones que van a ser capturadas. Esas posiciones, cuando Armando entra, suelta lo mejor de lo mejor, porque a veces están garantizando la posición para otro. También la lucha que hay entre las posiciones que pueden capturar los católicos como las que podemos capturar los protestantes. Correcto. Ahora, ustedes han estado ahí. Yo he visto, Franklin, yo he estado contigo muchos años, Armando, yo sé que lo hacía. ¿Cómo ustedes entrenaban a los voluntarios y qué ustedes esperaban de capellanes voluntarios para trabajar en los hospitales? Vamos a comenzar primero con Franklin y luego vamos con Armando. ¿De qué manera, Franklin? Mira, aquí tengo. Hubo una situación de que los católicos, por cierto, tenían un problema con los pentecostales y las personas de iglesias que estaban visitando. Entonces, le dijeron al jefe mío y le dijeron, mira, los católicos están incómodos de la manera como se está manejando y no hay prácticamente relación entre ningún de los capellanes. Entonces, él me dice, bueno, Franklin, arregla eso. Entonces yo le digo, bueno, de arreglarse es que hay que educar a la gente. Entonces yo tendré que traer capellanes capacitados y que están en el campo ya trabajando y van a dar las clases para poder impactar a las personas que van a ver a las personas en el hospital. Entonces, ¿tú crees que mata? Sí, yo te traigo gente que te va a dar
el conocimiento que ellos necesitan. Por eso te traje a ti, porque ellos iban a revisar las credenciales tuyas. Te traje también entonces a Omar, que también tenía las credenciales y tenía también las unidades. Traje también a Chesa, que tenía eso, y traje a Fernando Otero. Entonces, y traje a la doctora Musgrave. Cuando yo le presenté el paquete ¿cómo se llama? Al vicepresidente del hospital, vio todo esto. Entonces, esta gente te van a capacitar a esto, pero ellos no tienen todo el aval para poder hablar a las personas. Cuando hay una cosa de crisis, llaman al chaplain coordinador. No, ellos entran a hablar con esa persona y tampoco con los doctores. Entonces, hice un paquete que solamente iban a hablar las cosas espirituales, orar por las personas, pero cosas donde tenían que quitar los tubos, que la familia se encontraba peleando. Ya entonces entraba al nivel donde estaba el coordinator chaplain, que era el que atendía eso. Yo tenía mi oficina, tenía el lugar donde yo me reunía con la familia y con los doctores para poder negociar, que era lo que tenía que hacer. Es decir, entonces por eso me ha trabajado ya por 12, 13 años, y cada vez que yo traigo a cada uno de ustedes, y tenemos también doctores que ya están en el campo, que también le da capellanía a los mismos doctores. Es decir, que le dan clase a los doctores para poder ellos ser capacitados. No, y tú traes universidades para niveles. Dar certificado y entrenamiento en gerontología, en consejería, en muchas áreas. Que Sí. Los que se registraban se iban superando, ¿no? Recibiendo créditos. Correcto. Eso sirvió para que entonces dentro de ellos mismos, viendo la necesidad, muchos de ellos se fueron a estudiar. Muchos de ellos empezaron a estudiar, a prepararse, y se fueron, y hoy en día están en otros lugares sirviendo como capellanes, pero que fue una inspiración entre ellos, que ellos entendieron que tenían que prepararse. Franklin, en el Bronhurst Care Hospital, ¿tienen capellanes para los musulmanes? El área no es de muchos musulmanes. Sí. ¿Tienen capellán católico? Hay cuatro capellanes. ¿Cuáles son los cuatro? El musulmán, el judío, el católico y el evangélico. Entonces, pero yo soy el que coordino para... Tú eres el coordinador de todos ellos. Coordinador de todos los cuatro. Desde sí. que una persona, un paciente llega, pues, al igual que el confinado, se registra con cuál es su religión, y eso hay que respetarlo. Armando, ¿cuál es tu punto de vista aquí sobre esto? No, más o menos lo mismo. Dentro de otra vez los hospitales de Nueva York, que se llamaban Health and Hospital, ahora creo que HHC, Health and Hospital Corporation, tenían voluntarios. En todos los hospitales hay voluntarios de diferentes departamentos, pero entonces habían voluntarios que querían bajo el departamento de cuidado pastoral. Y ahí es donde muchos de los hermanos de la iglesia querían ser voluntarios y venir. Pero el requisito es cuando estaba en Woodhull, el director casi siempre me daba a mí todo lo que querían ser, y yo tenía que entonces... Los paquetes. Me tiraba el paquete, sí, claro. Yo era el que entonces tenía que tomar la responsabilidad Yo también. de darle la instrucción, de educarle. Porque otra vez, muchos de los hermanos van con ese fervor bíblico. Ganar almas para Cristo y para el cielo. Creen que ganar almas. Años atrás, si uno era un pastor, podía entrar con la Biblia, podía entrar. Hoy, desde 9/11, comenzaron a no permitir a todo el mundo. Las cosas son más, complicadas. La política, the politically correct ambiente también. Años atrás era diferente. Pero hoy en día, es un poco más la gente, el politically correct, están ahí mirando. Eso tiene que uno preparar y educar. Yo era responsable de educar a los voluntarios. Aún lo mismo en Lincoln Hospital, yo era el asistente director. Cuando venían, muchas veces yo lo entrevistaba, y algunas veces se lo daba o al cura o al capellán protestante, que ellos se encargaran. Pero yo también siempre era el que primeramente lo entrevistaba, y si yo daba la aprobación de aceptarlo o no. Porque otra vez, en el hospital de la ciudad, ellos tenían que ir por el departamento de voluntarios primero. Eso es un proceso. Pero en el aspecto de entonces educarle,
educarle a los hermanos que tienen ese fuego, ese fulgor, se creen que es campo misionero, y yo digo, no, aquí no. Aquí la ciudad, aquí nuestro gobierno. Por eso es que político, Armando y Franklin, muchos voluntarios, pues hablan a veces de manera tan negativa de los capellanes de la institución, que llaman a uno, no, pues reverendo, que el capellán tal. Yo no sé cómo puede ser capellán ahí. Yo no sé cómo él no está ganándose las almas para Cristo, igual que las prisiones, pero no pueden ellos entender que ahí tenemos a uno que trabaja para el hospital, a un hombre de convicciones religiosas, pero está para servirle a todos los pacientes en ese momento. Yo no sé si hermano, si me permite, perdón. Sí, yo no sé si a hermano Simpson le ha pasado, pero yo he tenido voluntarios que, no, el reverendo Pantoja, ese no es un cristiano, ese no cree nada en Dios, pero ve, es ahí donde ellos en realidad no entienden la dinámica de lo que es un capellán, y esa es parte de esa preparación. Es un mundo interesante, y por eso yo siempre decía, uno tiene que ser pasivo como palomo, pero astuto como el serpiente. Dios está en los hospitales, pero el diablo también está en los hospitales. Pero lo malo es que y hay ese sistema como que la gente quiere que tú presentes a Dios, pero el politically correct, no haga esto. So, uno tiene que aprender a cómo caminar. So, yo tenía que entonces educar, instruir, darle cursos a los voluntarios y decirles, mira, esto tú puedes hacer. Y lo mayoría de lo que yo le enseñaba es cuando tú vas al cuarto, tú le vas a traer ánimo. Tráigale por lo menos una esperanza que no están solo, Dios está con ellos. Ore por ellos. Yo tenía que decirle, no trate de convertirlo. Porque la pena es, si te oye un doctor, una enfermera o un social worker, lo reportan y lo traen. Entonces ahí forget it, la dinámica de la política. So, yo decía, mira, aunque tú, pero presenta. Ahora, si el paciente te pregunta de Cristo, ahí tú tienes, it's open season. Pero yo le enseñaba que tú estás ahí para levantar, animar, dejarles saber que no están solos, orar por ellos. Si quieren darle literatura que les da esperanza. Ahora también es ahora otra cosa. Muchos hermanos venían con su tratado, con la dirección de la iglesia y todo eso. No, tú no puedes dar esos tipos de tratados tampoco. Si tú vas a dar tratado, pero que no tenga ninguna propaganda de tu iglesia, nada de eso. Proselitismo. Eso lo consideraban exacto, proselitismo. So, esa era parte de la orientación que yo tenía que darle. Y entonces yo pasaba más o menos como 2 semanas con ellos. Ellos tenían cierto horario de venir y ellos tenían que firmar un libro con voluntarios. Pero, no solamente yo les daba orientación, pero entonces 2 semanas, cada vez que ellos venían, yo iba y visitaba con ellos. So, entrábamos en los cuartos y yo le enseñaba un poco como yo hacía, lo introducía y todo. Y después de 2 semanas que yo caminaba con ellos, dándole training, entonces yo más o menos lo soltaba. Pero siempre tenía que reportar a mí y definitivamente tenían que siempre estar reportando al departamento de voluntarios. Y esa es la forma. Y ahí es donde algunas veces, pero también era un buen filtro. Esa es la palabra correcta. Sí, porque ahí entonces tú sabías quiénes son los que quieren en realidad servir al Señor porque se seguían, mantenían. Pero los que entonces recibían esas noticias ya no venían más. Pero lo que entienden, aceptan, so it was a good filter. Otra cosa yo quiero decir, quizá aquí ahora voy a pisar ciertos pies y quizá de aquí me van a desconectar del YouTube. Pero uno de los dolores de cabeza que yo tenía tanto en Woodhull y tanto en Lincoln Hospital, no sé, hermano Franklin, que admiro los hermanos que tienen ese fulgor y ese amor, ese fuego para servir al Señor. Pero yo he tenido varios que entran a mi oficina, yo soy capellán y entonces me sacaban la placa, el badge. Esa. I don't know, en el mundo del hospital, eso no vale nada. Yo decía, es muy lindo, pero tú no eres un capellán. Tú vas a ser un voluntario bajo el departamento de capellán,
Exactamente. No es un CAPE. No, pero yo cogí el curso, yo pagué X número y mira, tengo mi uniforme. Amén, gloria a Dios, pero tú no, bajo conmigo, tú eres un voluntario. Tiene que tomar el entrenamiento. Right. Correcto. Y ese era el dolor de cabeza y otra vez es parte de, hermano, prepararse, la educación. No quiero hablar mucho, pero un ejemplo, por ejemplo, como yo dije, yo soy Baptist Cause. Pero nosotros que somos abiertos a la manifestación del Espíritu Santo, siempre Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo muchas veces, en el instituto algunas veces cuando tengo que enseñar el curso de los dones y todo, y dependemos todo del Espíritu Santo, dice, ¿cuánto creen? En el Espíritu Santo que hace todo. Dice, ok, muy bien. Y yo voy a ser pastor porque el Espíritu Santo, pero ¿y qué de la preparación? No, el Espíritu Santo me va a dirigir. Entonces, el dentista. En la silla del dentista. El dentista ahora está preparado para bregar con tus dientes y comienza y al momento que el dentista va a meterse en tu boca a bregar con los dientes, él te dice a ti, mira, yo nunca estudié para ser dentista, pero el espíritu entonces, ¿qué tú daste? Y yo digo, yo brinco de la silla. No, entonces yo le digo, bueno, entonces, ¿por qué cuando vienen las cosas del Señor, estamos prepararnos? Debemos prepararnos de igual manera. ¿No? O sea, me permite una palabra para ir, me permite ir una palabra en lo que va el hermano. ¿Me permite? Bob Franklin, ustedes son el comandante, okay. Les ha invitado a ustedes. Adelante, y les va a volver a invitar invitados. porque el comandante quiere que ustedes se expresen. Queremos saber y ver el trabajo del capellán, por favor. Yo estoy hablando, como el hermano está hablando, que te llegan a la oficina. Chacho, a mí me llegó una, me dijo, olvídate, afroamericana. No, yo fui esto y esto y esto y esto. Dice, le dije, sister, you have to go through process. And you have to really do things right. Entonces, él dice, you have to go and get tiene que ir, coger las informaciones, coger todas estas cosas. Hay varias universidades o varios hospitales que te pueden dar las unidades y todas esas cosas. Y le expliqué. Pero también lo que estoy hablando el hermano acerca del espíritu. Yo tenía uno que yo tuve que llamarlo, que era que me traía problemas prácticamente con el sacerdote católico. Entonces, el sacerdote católico no podía funcionar en el programa de aquellos hermanos que venían a traer. Había uno que tenía un tratado que decía que el infierno tenía un calentamiento de 20,000 BTU de caliente. Wow. Entonces, y yo vi el tratado en la mano y yo, oye, entonces quiere decir que ya tú fuiste al infierno. Entonces dice, no, yo no. Yo, bueno, ¿y por qué tú estás dando esto? ¿Y por qué tú tienes que dárselo a la gente cuando tú tienes que darles a ellos esperanza? Esta no es ninguna esperanza. Tú los estás mandando ya. Que sea la última vez que yo te vea a ti hablando esto aquí dentro de las iglesias, dentro del hospital y teniendo querellas con la iglesia católica y no acoplándote con aquellos que traen otra religión como los judíos y también con eso. Tú tienes que entrar, las palabras del hermano, manso como paloma, pero astuto como serpiente. Y no es que es una característica, es la manera como nosotros tenemos que envolvernos por el sistema, cómo se desarrollan y muchos han dañado y otros lo han arreglado. Pero entonces nos da Dios la capacidad para poder nosotros servir. Hoy, por la gracia del Señor, existe un cuerpo de voluntarios en el Lebanon Hospital. Gracias a ti, Kitín, a todos los que yo he traído, lo que le han dado a ellos, lo llevamos como norma. Y ellos tienen que irse. Si ellos se salen de esa norma de los que hemos traído, ellos no pueden ser voluntarios. Automáticamente lo saco. Bueno, porque el hospital depende de lo que nosotros hacemos para formarlo. Y el voluntario, el comandante, antes que el comandante siga, el voluntario tiene que saber que va de voluntario. Lo mismo en las prisiones, lo mismo en los hospitales. No es que llego, que hago, que me meto, que sigo metiéndome en habitaciones. Tiene que saber que tiene que responderle a ese capellán
coordinador, ese capellán administrador. El comandante con nosotros y ustedes pues van a continuar en lo que el comandante les dirija. Sí, bueno, yo quiero antes que nada agradecerle a ustedes porque el conocimiento que ustedes están vertiendo aquí en este día verdaderamente está rompiendo gente en 20,000 pedazos. Yo estoy aprendiendo. Yo me estoy alimentando, nutriendo y verdaderamente que la preparación juega un papel muy determinante. Por ejemplo, yo sé en una ocasión allá en República Dominicana, muchas personas que iban a ministrar empezaban a zapatear, empezaban a gritar, danzaban hasta en la sala del enfermo y bueno, cuando se armó el lío, prohibieron la visita y la gente, los cristianos empezaron a decir que ya vino la persecución, que el diablo se desató pero no se trata de la persecución, sino que todo se haga como dice la Biblia, en orden y decentemente. El hospital no es un lugar para usted brincar, para usted hablar en lengua, para usted que usted está en el segundo piso y se oye en su grito en el quinto piso. Eso no es admisible, eso no es permitido, ni que el director del hospital sea el mayor de los cristianos lo va a permitir porque es que está fuera de orden. Y eso es lo que están abordando los hermanos acerca de la importancia de tener un conocimiento profesional a la hora de poder brindar un servicio, prepararse porque el que no se prepara estorba. El que no se prepara se convierte en parte del problema, no de la solución. Entonces usted necesita ser parte de la solución, pero para ello tiene que prepararse. Y a renglón seguida quiero preguntarle a ustedes, ¿cuáles son esas experiencias que ustedes han tenido? Bueno, ya prácticamente se han adelantado algunas que ha compartido el hermano Pantoja con algunos capellanes que han ido allá, pero ¿en qué momento se ha hecho algo tan inusual que ha escandalizado verdaderamente el trabajo de ustedes con personas así mismo que tienen tal vez más amor que ustedes, que tienen más pasión que ustedes, pero tienen poco conocimiento? Entonces, ¿cuáles son esas experiencias que ustedes han vivido entre su fe, que algunas veces esa persona no le ha dado ni cómo defenderlo a ellos, porque es que están de una manera tan al revés que no hay cómo defenderlo? Adelante. Bueno, hermano. Una de las cosas muy importantes de que nosotros podemos llegar al momento donde, como estaba diciendo el hermano Pantoja, se ve quién quiere trabajar, aquella persona que quiere sujetarse, incluso comienza a preguntar dónde puede ir a coger los cursos, dónde puede ir, y comiencen a dar los pasos. Y el mismo Espíritu Santo va encauzando y dándole a la persona cómo poder hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, permíteme. Franklin, si quiere ponlo, ok. No, ya lo tumbé. Está bien. Entonces, yo he tenido personas que sí, tuve que llegar a decirle, cógelo suave, no puedes hacer esos cambios, porque, y no me puede decir acerca de Pentecostés, ¿tú me entiendes? Porque prácticamente yo caminé con la gente donde Dios levantaba al muerto y estas cosas. Tú no me puedes venir a mí a decir... Y Franklin, yo soy testigo en Quito, Ecuador, cuando te vi orando, que eran la gente cayendo, pero eso eran cayendo la gente y tú ministrando y la gente cayendo. Soy testigo de cómo Dios te usaba a ti en momentos dados. Entonces, yo prácticamente cuando veo personas que tienen el deseo y que quieren entrar en el procedimiento, yo los ayudo. Y los procesos para que ellos sigan y vayan a lugares como, por ejemplo, Fordham University, Lutheran Church. Armando, está bien, pero está saliendo doble. Sí, perdón. Pero está saliendo okay. Sí, perdón. Entonces, busco la manera, hermano, busco la manera cómo ayudarlos para que ellos lleguen a ser equipados y puedan servir. Pero mientras que están en el hospital, tienen que sujetarse a todo el procedimiento del coordinator chaplain que tiene la responsabilidad. Pero recuerda que el que te va a llamar es el presidente del hospital
y el vicepresidente del hospital cuando tiene cualquier cosa. Y tú tienes que responder. Y tú tienes que decirte, y también todo tu file, todo el que tiene que dar luz de lo que tú estás haciendo. Por eso es Franklin, importante, es serio y muy interesante, pero que la gente debe de entender de que son pasos que tienen que darse para equipar las personas. Y Dios no envía a nadie que no está sido equipado. Quizás en otro foro con el comandante, porque sé que hoy se está enfocando mayormente en ver el trabajo de ustedes, en ver cómo trabajar con los voluntarios. Pues sería bueno un foro donde hablemos sobre la muerte y el moribundo, la muerte y el paciente terminal, quizá basado en los principios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que especialmente los capellanes que han sido entrenados saben cómo entender los 5 pasos por los cuales va a pasar el paciente, tanto desde negación, negociación, ira, cuando el culpa y finalmente cuando el paciente está en aceptación. Entonces, pero ver cómo esos pasos también con los familiares, van simultáneamente con los familiares, y a veces no engañar la fe del enfermo terminal. Ahora mismo me tocó a mí, pues, orar hasta y dar la orden para desconectar a Anita Quintana, muy conocida por por ti también, Frank, y por Armando. Anita, por favor. Sí. El hospital, pues yo hablé, el capellán estaba, pero que la familia le hablé, yo soy el pastor, lo he sido, entonces se habló con el capellán dijo, bueno, yo le dejo eso en sus manos, usted se encarga de todo, lo mío era con el médico, hasta que llegó el momento que se reúne la familia, nos dio la oportunidad, y yo le digo, vayan definiéndose uno por uno, hasta que yo le digo, ahora la pueden desconectar. Lo mismo hice con Manuel, me toca estar con Manuel cuando el capellán pues entra en función, pero la familia no se siente cómoda, la familia quiere que yo esté. Hablo con el capellán me dice, encárguese usted, pastor. Cuando me identifiqué, muy contento que estaba, me dijo, usted se encarga, y lógicamente llevo el momento cuando hay que desconectarlo. Muchos nosotros hemos llegado a ese momento, la familia llorando, pero el asunto es que me encontré con un par que vinieron a contradecir mi fe y mi esperanza. Pero pastor, usted no tiene fe ni esperanza de que él va a seguir viviendo y ahora va a dar la orden que lo desconecte. Pero como ya tengo la experiencia, yo dije, pues vamos a hacer una oración. Si después de esta oración esta persona no puede seguir respirando por su propia cuenta, significa que le llegó su momento para partir. Y se lo dije a la familia. ¿Están de acuerdo conmigo? La familia dijo, lo que dice el pastor es así, yo voy a orar con toda la fe que tengo para que esto suceda el milagro. Si no sucede, ustedes aceptan. Bueno, así fue. Pero esta es por la experiencia que tenemos nosotros tratando con moribundos. Así que, comandante, sigue usted. No, magnífico. Yo creo que es un momento en el que es difícil esa situación, porque ordenar de conectar a una persona y estar ahí viendo a esa persona tal vez buscando aire. Yo creo que hay que tener un corazón y un espíritu, y yo lo bendigo a ustedes que han vivido esos momentos. Yo no lo he vivido en los hospitales, lo he vivido como pastor. Lo he vivido como pastor, porque hay personas que a la hora de su muerte en su agonía quieren tener la mano agarrada del pastor como algo más o menos a qué aferrarse. Yo particularmente antes no estaba preparado para eso, porque el que terminaba en el hospital era yo. Cuando yo veía una persona en esa situación, yo me desmayaba. Porque no podía ver una persona, pero han sido tanto la experiencia ya de estar bregando con hermanos que parten y que quieren tener a su pastor ahí, que de una forma u otra, no sé, me he curado un poco en cuanto a eso, y verdaderamente creo que el trabajo de ustedes es digno de admirar. Tienen el reconocimiento de toda nuestra organización, Alianza Internacional de Capellanes. Quiero decirle que nuestra capellanía es una capellanía basada comunitaria, es de servicio comunitario. Hemos estado repartiendo cantidades de mascarillas, cantidades de alimentos, hemos estado trabajando con FEMA, hemos estado trabajando con la gobernación, tanto en Connecticut, en Long Island, en Washington, y básicamente todo lo que nos dedicamos, aparte de que también trabajamos con las autoridades policiales en prevención de la delincuencia, coordinamos con varios precintos, especialmente ahora que viene el National Night Out,
que es una actividad que celebran todos los precintos, nosotros somos los que preparamos y organizamos, le ayudamos en la preparación a varios precintos. O sea que nos alineamos por la ruta de la prevención. Incluso yo he tomado curso antiterrorismo en Europa y eso me ha servido a mí para trabajar también con cuerpo, inteligencia de seguridad aquí, trabajando y coordinando muchos de esos cursos y entrenamiento a la comunidad, porque entendemos que cada capellán es un policía en servicio voluntario y tenemos ese programa que se llama VIPS, Volunteers in Police Service, que es un programa que creó el presidente George Bush. Es un programa acreditado por el Buró Federal de Justicia y nosotros somos quienes representamos eso. Bueno, hasta poco aquí en Nueva York, pero ya más luego ya podemos operar en todo el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de nuestros capellanes aspiran a profesionalizarse como ustedes lo han hecho. Ya tenemos varios de nuestros estudiantes que están tomando clases y esta disertación de ustedes, yo sé que va a empujar a muchos. Yo quiero que ustedes formen parte de un gabinete de profesionales que queremos formar para que sirva esto verdaderamente de tener una generación fuerte de gente capaces, porque nosotros, aunque tenemos el deseo, obviamente siempre hay que estar preparado para el relevo. Y yo lo bendigo grandemente y lo admiro a mi amigo Quitín, que ha tomado conmigo esta iniciativa verdaderamente de adecentar el ministerio de capellanía, de buscar estos valores como son ustedes para estar educando al pueblo, porque el pueblo perece por causa de conocimiento. Pues ustedes están sirviendo de herramienta para enderezar lo torcido y allanar lo áspero, como dice la Biblia, y trazar una ruta muy diferente a la que mucho entendemos o entendíamos por capellanía. Fíjese, comandante, el hecho de tener a un capellán como Franklin Simpson, como un capellán como Armando Pantoja, primero son ministros humildes. Va a notar la humildad que hay en cada uno de ellos. Una larga trayectoria exitosa, pero muchas veces, comandante, eso es que se desconoce, como cuando tuvimos aquí a nuestro hermano el mayor Resto, por ejemplo. Resto es corazón púrpura, capellán en el ejército de Estados Unidos, fue herido en combate y hoy día pues Resto es como ustedes, puede aportar muchísimo, y así tenemos a muchas personas. El saber que si uno quiere conocer algo sobre lo que es el hospital, el hecho de que mencione de que ellos pudieran ser en un futuro unos asesores, cualquier cosa, tenerlos para entrenar a los capellanes. Muchas veces los capellanes necesitan escuchar de un capellán oficial que ha estado años trabajando dentro del sistema, como esto que acaba de compartir el compañero Pantoja, esas situaciones que a veces piensan mal de ellos, al igual que Franklin Simpson, pero son personas que se levantan todos los días, ahora pues mi hermano Armando Pantoja se retiró, pero se levantaban todos los días, ir a trabajar, ponchar una tarjeta, tener su oficina, estar manteniendo récord de todo lo que estaba pasando. Entonces estos muchachos muchas veces desconocen que ellos tienen que estar visitando los diferentes pacientes, los diferentes pisos. Así, Armando, ¿cuántos pisos tú tenías que estar visitando? Bueno, yo tenía todo el hospital. Estamos hablando de 150 camas. Wow. ¿Cuántas camas en Woodhull? En Lincoln. Woodhull y Lincoln más o menos son bien similares. Sobre 400, ¿verdad? En Lincoln era yo el asistente director y tenía entonces 2 capellanes, un departamento solamente de 3 capellanes. Déjame decirle, yo siendo management, yo siendo asistente y director, yo no me quedaba en mi oficina. Tenía los capellanes míos, tú vas a tal unidad, tú vas a tal unidad, y yo mismo también cogía una unidad. Right? So visitábamos. Ahora algo interesante que están diciendo y es importante, otra vez, los hermanos que tienen el fulgar del Señor, algunas veces hay un aspecto romántico de ser siervo del Señor y romántico de ir al hospital y todo, y tienen esa romancia, pero por eso la preparación, comenzamos hablando de la preparación y Dios respalda
tú sabes cuando uno es serio que va entonces luchar y hacer el esfuerzo y los sacrificios bajo ese llamado que el Señor le da y esa preparación. Y debo decirle que cuando uno trabaja como capellán en el hospital, por lo menos esta es mi experiencia, creo que hermano Simpson, ahí es donde en realidad la teología, la fe, viene siendo bien real. Yes. Wow. La iglesia como cristiano, Dios es todopoderoso, Él hace milagros. Y yo soy uno que creo en los milagros, no más malentiende. Yo creo en los dones, yo creo en los milagros. Yo he visto a almas ser liberadas que estaban endemoniadas. Yo sé que Dios es poderoso y todo. Pero cuando uno está en el hospital, ahí es donde la fe viene siendo bien real. Y donde yo he tenido situaciones, y cuando yo estaba en Lincoln Hospital, aunque era asistente director, yo era parte del equipo paliativo. Ahora el equipo paliativo son los pacientes que tienen 6 meses o menos para vivir. Yes. Sabemos que todos los pacientes en paliativo, ellos iban a morir. Esa era la meta final. Nosotros bregábamos con los pacientes y con la familia en cómo tratarle de darle una buena, a good death, para que estén con cualidad, con dignidad. Hospice, pero ¿verdad? sabíamos que aquí no hay solución, no hay medicina, no hay sanidad. Y lo que queremos hacer es que lo más confortable, con paz, quietud, buscar esa paz, en parte poner todo, get all your papers in order, todo. Y donde yo tenía los momentos más difíciles eran con los hermanos cristianos, pero no quiero decir cristianos, sino los que tenían una mentalidad media legalista. Dios es todopoderoso, Él va a sanar. En todos mis años, y yo creo que Dios, Él puede. Él es Dios de todopoderoso. Él puede levantar a los muertos, Él puede sanar a los enfermos. Pero en todos mis años, yo no lo vi. Pero eso no quita de mi fe. Eso no quita que Dios todavía es poderoso. Y muchos de nosotros como cristianos, ¿qué aprendemos? Que se haga tu voluntad. Pero decimos eso, pero en realidad no lo creemos. Y eso eran los momentos más difíciles que como capellán, cuando tenía que bregar con familia. Especialmente esas familias que, pero Dios no la sanó, Dios no. Y tenemos que entender, pues, eso no quita. Dios sigue siendo Dios. La fe, lo que Dios nos llama es tener fe en Él. Y ahí es donde el capellán, con la preparación, sí, ahí es donde su teología viene siendo real, su conocimiento de la palabra y ayudar a la familia a entender que Dios sigue siendo Dios y ayudar a levantarle la fe. Y en esos momentos que hay un Dios con ellos, pero es difícil, por eso la preparación es tan importante, dialogando con todas esas emociones, tanto emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. Y aún el capellán, parte de esa preparación, tú vas a tener que dialogar con tu propia psicología, espiritualidad en esos casos, pero porque muchas veces, pero Dios, tú eres todopoderoso, ¿por qué? Ayúdame. Algunas veces, la realidad es que algunas veces el capellán no sabe qué decir. No está, exacto. No se sabe. Y lo único y eso es lo que me pasó a mí, de quedarme tranquilo ahí. Criterio de presencia, estar ahí presente. Hay más nada. Como los 3 amigos de Job, se sentaron. Exactamente. Mira lo que me pasó a mí, si me permite. A mí me llega y esa es la manera como yo he estado trabajando, que ya las enfermeras me he hecho amiga de ellas, como también los doctores. Por ejemplo, la enfermera, cuando yo entro a ICU o emergencia, que son los lugares, hay 3 lugares que bien complicado: emergencia, ICU y cuando la mujer ha perdido un niño. Yes. Eso es, ahí hay que ir con un tacto, pero bien tremendo. Ahora, cuando entro a ICU, la enfermera de turno me dice: reverendo, es grado 4. Yo ya sé que lo que tiene la persona es minutos de vida, o 2 o 3 días, si es posible. Yo no voy a ponerme a hablar con la persona para resucitarlo y nada de eso. No. Ya me dijo la enfermera a dónde estaba, porque ya es un cáncer que se ha comido la persona. Grado 4.
Entonces uno entra con él, es de buscar cómo él hacer el contacto y unirse con Dios y entregarse en las manos de Dios. Si Dios lo levanta, gloria a Dios. Yeah. Y Dios hace Amén. la bendición. Amén. Pero lo que tú tienes que hacer es que él tenga un encuentro personal con el Señor y se vaya con el Señor. Eso, si alcanzas eso, eso es una victoria. Ahora, lo otro es, cuando, por ejemplo, a mí me llaman y me dicen, Franklin, a una madre se le murió el nene en el parto, entonces tienes que ir allá. No va, solamente van los coordinadores. ¿Por qué? Porque entonces hay policías ahí. Porque a veces, si ella ha estado con el nene y ya haya nacido, y si ha sido que el niño me haya muerto por asfixia, que ella haya cualquier descuido, entonces ellos quieren tener prácticamente un conocimiento si no fue una cosa que ella lo quiso hacer o que fue descuido. Pero tú tienes que estar ahí personalmente para ayudar la transición, para poder ayudar y ella se sienta confiado mientras la policía está haciendo la investigación y preguntando y haciendo todas estas cosas. Y tú estás prácticamente ayudándola a ella para que ella facilite lo que le está preguntando el policía. No es fácil. Yeah. No es fácil. Yeah. Tienes que tener un cuidado tremendo porque vas a tener ahí una vida que la vas a marcar para siempre. Por eso es importante esto, lo que estamos haciendo, y poder mostrarle a la gente la importancia de lo que es prepararse y estar dentro y siendo testigo de lo que está haciendo y lo que Dios quiere hacer a través de ti en esa vida. Right. Eso es verdad. Y si puedo decir otra cosa, es verdad. Los capellanes estamos ahí para los pacientes. Algunas veces somos la voz de los pacientes también. Exacto, exacto. Pero capellán también, esto es algo y que tenemos que entender. Capellán en los hospitales, no solamente somos capellanes de los pacientes, somos capellanes de los doctores. Enfermeras. Yeah. Porque ellos también algunas veces pasan por situaciones y nosotros tenemos que estar ahí también dándole apoyo. Pero again, si Dios te llama, Dios te va a preparar. Esa es la realidad. El capellán tiene que estar preparado porque es tan difícil. Lo que más yo sufría como asistente director en Lincoln era que yo era management. De aspecto de capellán, ok, gracias, este es el elemento mío, estoy en el elemento espiritual de Dios. Pero management, yo tenía que aprender ahora cómo manejar con todo el jueguito político. Y ahí es donde yo nada más con esto. Pero un capellán tiene que dialogar porque estamos bregando con diferentes con la familia, diferentes familias, gente que son cristianos, gente que no son cristianos, gente que ni saben de cosas de la iglesia, dialogando con todas esas emociones. Y tenemos que ser, ¿qué? Una representación del Señor. Gente que no sabe ser, es interesante. Yo siempre decía, hay gente que yo trataba también de ayudarle a unir su fe con la ciencia. Y yo decía, mira, vamos a orar. Si Dios te sana, amén. Dios lo puede hacer milagrosamente. Pero Dios también puede usar los médicos y las enfermeras. Y si Dios lo usa a ellos, todavía a Dios le damos a Él la honra y gloria. Porque Él usó a los médicos y las enfermeras como instrumento en las manos de Él para sanarte. Él lo puede hacer. Fíjate, ahora que estamos hablando de esto es lo que muchas veces, Franklin, en el libro Cuidado con los Extremos, que me tocó escribir, es lo que yo experimento. ¿Cuántas veces, y tú fuiste evangelista y lo has sido, cuántas veces se juega con la fe de la persona, se le da una falsa esperanza y nosotros nos damos cuenta que ese evangelista lo que está haciendo es un espectáculo, está haciendo un show? Dime, recibiste la sanidad, nada certificado. Después que él se va, tú ves que la persona sale en la misma condición. O que ahora muchos de los hospitales, en el otro extremo que ustedes están tocando, pues tiene los hospices dentro del hospital. Sabes que el Calvary es un hospice, pero el Calvary ahora también está para servir a paciente, el Calvario. Entonces tienen el hospice, porque a veces aquellos que están en cuidado intensivo, a veces están necesitando esa cama. Ya saben que la persona se va, que la persona no va a durar más de 3 semanas o quizás un mes. Entonces prefieren moverlo a los hospices, pero la familia no quiere que lo muevan de ahí.
Entonces, eso es problema que ustedes como capellanes muchas veces tienen que enfrentar, porque yo como pastor me ha tocado enfrentarlo y he tenido que tratar de convencer a la familia, el doctor negociando conmigo, o la doctora, reverendo, convénzale, y la familia de manera terca. No, Dios me mostró que va a vivir. Fulano me llamó y me dio una palabra. Entonces, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas? Un ministro muy conocido por ti, Franklin, que estaba ya con cáncer allá en el área de New Jersey, y vino alguien, le dio una palabra que no, que él iba a vivir. Tú te recuerdas de un obispo muy reconocido en nuestra ciudad, que la esposa falleció, y ese obispo aferrado al féretro, pero un obispo destacado en la palabra, declarando que ella se iba a levantar. Hasta en el cementerio clamaba que ella se iba a levantar. Entonces son cositas que a veces hay que, ¿tú te acuerdas? Que hay que Abelardo Berrío. Abelardo Berrío. Sí, entonces se pasó por ese tipo de experiencia, porque ese era el amor de su vida, pero uno tiene que ser realista. Y creo que ahí es donde el capellán se prepara para decir la verdad. ¿Cuántas veces el paciente, y me gustaría que ustedes lo puedan expresar, el paciente le está preguntando al capellán? Porque ahora los doctores son fríos, se lo dicen. Hay casos que la familia habla con el doctor para que no le dé la información, y hay casos que el mismo paciente, en este caso la oveja del pastor, o va donde el capellán o donde su pastor para que el pastor le diga, pastor, dígame la verdad. Recuerda a Juanita. Juanita se le llevó al hospital del Calvario. Juanita, cáncer terminal, le queda poco tiempo, pero la familia habló que no le dijera nada. Como llega al hospital, ella sintió que fue un hospital mejor, ese hospital mejor todavía. Lógicamente, en ese momento en el hospital ya no había capellán protestante, era el católico, un hospice mayormente católico, crucifijos donde quiera, y ella quería que le tuvieran los crucifijos y la lucha que había con algunas monjitas, lo que fuera. El asunto, en algún momento dado, Juanito, una miembro fiel de la iglesia, me dice, pastor, no sé si me están escondiendo las cosas, pero ella notó que se estaba poniendo muy delgada, y me dijo, pastor, dígame la verdad, yo me voy a morir. Y yo la miré a los ojos y le dije, pero vas a tener vida eterna. Yes, that's a good one. Es lo único que le dije. Ella bajó la cabeza, se echó a llorar y me dio, deme un abrazo. Y de ahí era pues ministrarle. A veces uno va a visitar al paciente y el paciente no quiere hablar con uno, ¿verdad? El paciente le vira el cuerpo a uno la cabeza, pero el saber que estamos en el ministerio que Armando llama de la presencia es muy importante. Háblenos de eso. Por favor, Armando, y luego Abraham, luego Franklin. Otra vez. Ese ministerio de presencia. El ministerio de presencia creo que el poder es más grande que el capellán, porque nos vamos a confrontar con situaciones que en realidad no tenemos respuesta. Hay situaciones donde sí pone ahí las grandes interrogantes teológicas que no sabemos, solamente Dios. Jesús algunas veces decía, se han abierto tus ojos. En otra ocasión escupió en la tierra, hizo lodo, ahora vete y lavar. Porque hay situaciones. Y nosotros también somos seres humanos, luchando también. Especialmente cuando tenemos que dialogar con ese momento donde una vida está entre la vida y la muerte, y en ese momento de fuzziness, donde ya está saliendo de la vida, entrando a una eternidad aún todavía es difícil entender y no tenemos respuesta, pero ¿por qué Dios nos sanó? Dios es Dios. Él es el dueño y algunas veces como ministro no tenemos respuestas. Yo he aprendido a estar quieto y solamente reconocer y decir, pero Dios sigue siendo Dios. Y Él está aquí en estos momentos. Él está aquí en estos momentos. Y algunas veces ni digo eso, solamente me quedo ahí, porque es un momento difícil. Pero entonces, Armando, con el ministerio de presencia, con el silencio se ministra. Yo creo que sí. Sí. Creo que sí. Y es más poderoso. Que tú estás es ahí. Más poderoso. Porque para el paciente, lo más cercano a Dios es el ministro, es el capellán. El ellos querer tocarnos, el ellos extendernos a veces hasta a aferrarse del rosario y pedirnos que recemos con ellos, que oremos con ellos.
el ellos mirarnos a los ojos, es porque lo más cercano a Dios somos nosotros los ministros. Exacto. El sacerdote representaba a Dios ante los hombres, pero a los hombres ante Dios. Ese ministerio de presencia debe ser un ministerio silencioso, un ministerio que hable de una esperanza de la vida eterna, un ministerio que no venga a la persona a engañarle con falacia. Eso se le deja a los predicadores en la iglesia acá. Hay que ser realista, porque tratar de darle una mentira que no es verdad a un paciente es engañarlo. Entonces hay que ir directamente. Pero lo más importante es que ese paciente puede sentir que cuando mira ese capellán, cuando este es el capellán, ¿cómo tú te sentías, Armando? Cuando tú ibas entrando y ese paciente entraba, a veces tiene diferentes reacciones cuando está pasando por ese proceso de enfrentar la muerte, pero cuando ese paciente estaba en ese estado más amigable, de más aceptación, ¿cómo tú te sentías cuando entrabas? Yo siempre trataba de decirle que el Señor estaba con ellos y en medio de todo. Y yo siempre trataba de poner una sonrisa en los pacientes. Y muchas veces a los pacientes lo que yo siempre le decía, especialmente cuando era un día de lluvia, yo le decía, está lloviendo, el día se ve nublado y todo, pero tú sabes algo, el sol todavía está brillando. El sol todavía está ahí. El problema es que las nubes lo están bloqueando. Y yo le decía, tú quizás te sientes así, pero hay un Dios que está ahí. Y Él te está mirando en estos momentos por tu enfermedad, tu dolor, tu situación. Tú quizás no lo puedes ver, pero Él está aquí. Háblale. Y yo estoy aquí para decirte, Él está aquí. Tú puedes hablar con Él. Ya, entonces, ¿quiere hacer que yo haga una oración? Eso era momento. Y muchas veces también cuando yo entraba en el cuarto de los pacientes, yo siempre trataba de hacerlo a ellos reír. Porque en un hospital, cada vez que alguien en el cuarto es para sacarle sangre, un sinnúmero de cosas. Una comida que no le gusta allá. El paciente llega a transformarse en un confinado. Lo que ve es un informe todo el tiempo. Le traen la comida. Y eso parte de esa mentalidad. Cuando yo entraba en los cuartos, yo sabía, lo menos que quiero ver a otra persona repitiéndole la misma pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Porque repiten. Cuando yo entraba en los cuartos de los pacientes, yo siempre le decía, déjame introducirme primeramente y después de eso, si tú quieres, me puedes botar del cuarto. Y entonces ellos me miraban así. Entonces yo decía, yo soy reverendo Pantoja, yo soy uno de los capellanes y yo soy el único que no te voy a pinchar, pullar, sacar sangre, meterte tubo, pero estoy aquí para decir que Dios está aquí contigo. Bueno, y en ese momento muchas veces se sonreían y tú te puedes quedar. Y así yo entonces podía dialogar y abrir. Pero también tenía situaciones donde después de decir eso me decían, mira, salte del cuarto, vete. Y tú te ibas a cumplirte con tu ministerio de presencia. Es el ministerio que Dios nos llamó. Franklin, ¿cuál era tu experiencia ahora? Mi experiencia con el ministerio de presencia. Hemos visto como Armando llegaba, se introducía, como Armando jocosamente hacía que ese paciente en ese momento se sintiera que no iba a ser tratado por alguien más de personal. Armando, cuando allá en Gusol, ¿tú usabas el chaleco blanco? ¿Te lo tenías que poner? No. Solamente porque los hospitales muchas veces los capellanes tienen que poner el chaleco blanco. Yo creo que a veces ese chaleco blanco que se pone como que puede crear una impresión que a veces no es de la mejor, no sé. No. Milton le gustaba usarlo mucho. Un día yo se lo dije, porque tú siempre estás con el chaleco. Yo usaba una corbata y ni me la ponía aquí arriba, abajo, y I roll up my sleeves, bien. Iba estilo civil. Estilo civil. Bien informado, bien. Franklin, tu experiencia ahora. Mira, yo cogí la misma manera de Pantoja. Ya cuando uno tiene años trabajando aquí, ya entra uno en una defensa de mecanismo que tú no vas a asustarlo a ellos. Primeramente, yo soy 6'5", y una vez que yo entraba al cuarto, ellos se quedaban prácticamente impactados. Y yo le decía, yo no vengo aquí a
a entrar a investigar ni a hacer nada, solamente soy tu amigo. Así no me declaraba. Y entonces le dice, mira, yo soy el ministro tal, soy aquí el coordinador. Cualquiera cosa que tú necesites, yo estoy aquí a tu lado y quiero pues que si tú necesitas, yo puedo estar contigo. Si me das la oportunidad de orar por ti, lo hago. Si no, me voy tranquilo, no tengo ningún problema. Pero quiero decirte que estoy a tu disposición. Cuando tú quieras, dile a la enfermera de turno que quiere hablar conmigo. Y cualquier cosa que tú necesitas, solamente me llama, me dice y estoy contigo, no hay problema. Entonces, eso le daba a ellos para reflexionar y ellos determinar luego cuándo ellos querían o algo. Después, con el tiempo, yo lo veía que yo tenía mi programa los viernes que yo predicaba y bajaban todos ellos. Eran personas que yo ya había visto y vamos a ver qué es lo que tiene esto a predicar. Y entonces ellos se identificaban y yo tenía esa relación con ellos. Solamente eran los viernes. Pero lo importante es no mostrarles a ellos de que tú vienes a prácticamente lo que tú quieres es ayudarlos a que ellos terminen en el proceso. Ya sea de irse con el Señor, ya es si van a ser el sanado o cualquier cosa. Pero que también yo tuve momentos donde el jefe mío me llamó, mira Simpson, llegó una ganga allá al hospital y necesito de que tú vayas y le hables a los trabajadores, porque están todos en shock y necesitan de que a un ministro les hable. A lo mejor hubo un pleito, llegó y sacó un revólver, disparó, papá. Estamos hablando de la Bronx. No estamos hablando de Nazaret. Yo trabajo en Nazaret. ¿Tú me entiendes? Y como le dijo Natanael, ¿habrá algo bueno de que salga de Nazaret? Sí, Jesús. Yo trabajo en Nazaret. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy allá y le digo, mire, vamos a tener momento de orar. Quiero que ustedes tengan paz. Jesús dijo esta palabra, paz a vosotros. Tengan esta paz. Yo sé que hubo un momento difícil con estas gangas, ya se fueron, y entonces tú tienes que entonces administrarle a ellos. A veces tú tienes gente, brother, como el jefe, el presidente del hospital. Él dice, bueno, ya la mamá de él se estaba muriendo. Dice, bueno, yo quiero que el reverendo Simpson sea el que esté oficiando aquí la muerte de mi mamá. Y con su gabinete hay más nadie, varón. Yo dije, wow. Entonces yo tuve que estar ahí administrándole y su mamá partía con el Señor. Yo no me puse a estar orando y levantando, que yo no sé, no. Y eso es prácticamente lo que él quería, que se hiciera una oración, que se tuviera presencia de Dios, se sintió la unción de Dios, él se sintió lo más bien y él me dio las gracias. Más nada. Comandante, le quiero hacer una pregunta. Los pacientes más difíciles, en mi experiencia pastoral, lo más difícil para mí es darle consejería matrimonial a un pastor. Wow. Primero, si es amigo mío, porque ya me está condicionando a cómo yo debo manejarme en el proceso. Para mí lo más difícil es darle consejería matrimonial a un pastor. Me imagino que los pacientes más difíciles, y ustedes me confirman o nos confirman al comandante y a mí, muchas veces pueden ser los ministros o los mismos que han sido médicos o que han trabajado quizá en ese mismo hospital. ¿Qué ustedes pueden decir? Médicos y enfermeras y ministros son los más difíciles. Son los peores pacientes. Los malos pacientes. Y lo peor, escuchando mensajes. Y en algunas veces los ministros están hablando más cuando uno está predicando. Bueno, ese es un tremendo reto, porque fíjate que cuando tú le estás ministrando a la iglesia, todo el mundo, amén, y gloria a Dios. Sin embargo, tú mira a los pastores y lo que ya ellos están sacando su boquejo y mensaje para su propio próximo mensaje. O sea que los pastores, los maestros no saben prácticamente ser ese público para tal vez para adorar o para motivar, sino, por ejemplo, el hijo mío está predicando en la iglesia y yo estoy ahí ya anotando 20,000 cosas y de ahí estoy sacando yo un mensaje ya en lo que él está predicando ahí. Entonces, por eso en ese sentido, somos malos receptores, como pastores, como ministros.
Pero ahora fíjate, la si puedo, importancia de la consejería y administración. Esto es una nota al calce. Recuerdo cuando falleció mi hermano, el más querido. Y mi hermano fallece, pero hace muchísimos años, hace ya sobre 25 años o más. Y yo pues estoy sintiendo la muerte de mi hermano, está recién enterrado, tengo que ir a una reunión en la emisora. Otro no hubiera ido, pero me tocó enfrentar eso. Es mi hermano, el que jugaba conmigo, corría conmigo, el que estábamos con los abuelos. Vengo de una familia de 9 hermanos y él fallece. Yo llego y me la acerco a Franklin Simpson y le digo, Franklin, mi hermano Junior murió y lo enterramos. Y Franklin me miró, no me dijo ninguna palabra. Franklin me abrazó y me dijo, yo soy tu hermano. Eso nada más. Eso bastó para yo recibir una administración de un compañero en el ministerio, porque me dio un abrazo. Y en ese momento yo recibo una compensación, como que dice, yo soy tu hermano. En otras palabras, tu hermano se fue, Dios lo llamó al cielo, pero aquí tú tienes un hermano. ¿Fue así, Franklin, o no fue así? Cierto. Y así lo sentí por el Espíritu de Dios. El Señor cuando mi dio. hija se Una casa, de las cosas tremendas que en capellanía es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. En ese momento mi hija se casa, ella escoge a Armando, pero yo siento que mi hija se casa, yo no quería soltar a mi hija mayor. O sea, yo soy de los padres que con Yané, imagínate, esa mi primogénita. Y en la manera como Armando ministró en esa boda, el Señor me ministró a mí. A medida que él iba ministrando, el Señor me iba ministrando a mí. En el momento que él dice que yo tenía que dejaría al padre, a la madre, pero en ese preciso momento Armando dice esa palabra. Y yo en mi corazón dije, no es tanto que se la está diciendo a David y a Yané, me la está diciendo a mí. Entonces, soy ministrado. Creo que los ministros tenemos que aprender a tener esa sensibilidad y saber cuando nos tenemos que ministrar los unos a los otros. Comandante, ¿alguna pregunta? ¿O algún comentario de ustedes? Esto ha sido una riqueza. ¿Viste? Me permite, Armando. ¿Viste decir una cosa? Hablando del fórum, una de las cosas que, y en parte se tocó, una de las cosas que yo también he notado, una de las cosas importantes de capellán, que el paciente es el que va a dirigir el momento que el capellán tiene. El paciente es el conductor. Correcto. Los signos, como yo digo, del paciente, y basado al paciente, ahí ellos son lo que y eso es lo que yo he aprendido, y eso también es parte de entonces aprendiendo a escuchar tanto con el oído, la mente, el espíritu, ese discernimiento. Y rápidamente otro ejemplo. Una vez yo vi a una paciente, y para mí fue uno de los momentos más, me sentí muy bien haciendo una obra de capellán, y jamás hablamos del Señor. Lo que hablamos era de lucha libre. Ella le encantaba lucha libre, pero ese era el canal, esa era la avenida que yo podía llegar a ella. Y ella, cuando yo entré, ella estaba bien ansiosa, le tenía que hacer un procedimiento, y no sé cómo ella dijo algo, yo quiero ya estar en casa y ver lucha libre, y ahí, y comencé a tirar, ¿y qué de lucha? Y hablamos, terminamos, ella salí de riéndose, ya no tenía nerviosismo. En ningún tiempo se habló, bueno, se habló pero no se, Cristo, no se habló de quien sean los nombres de los luchas libres. Pero eso era parte del ministerio. Pero el pastor es el que va a dirigir, que va a ser el director de ese encuentro. Porque estamos hablando de fórum de capellán. Eso me recordé eso y tirar eso. Importante. Me callo. Comandante. Hay algo muy importante, Quitín, y no hablo más entonces. Mira, no, para nada. Y es esto, que creo que tenemos que aprender de Cristo como capellán. Cristo, cuando vio a la samaritana, no entró en ninguna de las cosas de su cultura, nada étnico, nada, dice solamente, dame de beber, dame agua. Y ella rápidamente sacó su cultura. Ustedes los judíos y nosotros no nos hablamos. No le tocó ese asunto. Dice, bueno, si tú me das esa agua, yo te voy a dar agua que nunca vas a tener sed. Pero ¿cómo es posible si tú no tienes ni para sacar el agua? ¿De dónde tú estás hablando? Bueno, mira, busca a tu esposo y yo le voy a explicarle a los dos. Y entonces
yo creo que el capellán debe esperar una palabra del Espíritu Santo antes de llegar a tocar. Eso es lo que está diciendo el hermano Pantoja de lucha libre. Mira, eso fue Dios para poder ganarse a esa persona. Claro. Y si yo he encontrado personas de béisbol y de baloncesto y he hablado con ellos, gente alta y eso, yo me meto por ahí. Al final, ellos van a querer, bueno, háblame tú de Cristo. El corazón se abrió, están en la disposición, no tienen perjuicio, tumbé las barreras culturales, tumbé las barreras religiosas, tumbé todas las barreras que tenía que tener porque me interesaba el alma de él. Punto. Y eso es lo que hay que hacer como capellán. Bueno, comandante, estamos ya para cerrarle los próximos minutos para ir amarrando. Creo que en una futura ocasión sería de nuevo un enriquecimiento poderlos invitar. Y yo creo que ustedes, ¿verdad, Franklin y Armando, si él nos necesitara para hacer un consejo o algo, no habría problema con ustedes? No. Es muy importante. Que él está tratando de armar, el comandante, a un grupo de profesionales en la capellanía, tanto en el ejército como en inmigración, como con la policía, con los hospitales que les toca a ustedes hoy, para ir armando esto. Él tiene una organización muy seria, él era entrenamiento, pero la experiencia, por ejemplo, hoy mismo en este foro que ustedes acaban de compartir, es una experiencia valiosa. Ustedes están compartiendo 20, 30 años de experiencia. Ustedes han estado ahí luchando con los diferentes pacientes y esto enriquece porque estamos viendo la otra área de estas personas que a veces muchos ni cuenta se dan. Los capellanes acá pueden estar uniformados, ir de voluntarios, pero a veces no saben el gran trabajo que ustedes han hecho y cómo hasta el final ustedes están ahí. Comandante. Sí, nosotros queremos agradecer a todos los amigos que pacientemente han estado ahí, tal vez tomando algunos apuntes, y eso muestra verdaderamente que están interesados en superarse a sí mismos y aprender. Muchas veces nosotros creemos que lo sabemos todo, incluso el apóstol dijo que yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Y mire quién lo dice. ¿Quién dice que no? Y nosotros muchas veces sabemos mucho menos que Pablo y creemos que ya llegamos al tope. Y siempre debe haber una puerta abierta, una ventana para oír. Y más cuando se trata de expertos, de personas que vienen con una vida de experiencia, debemos estar prestos para escucharle. Yo creo que sin lugar a duda vamos a hacer tal vez un próximo panel donde y en mi mente está un congreso internacional que vamos a traer capellanes. Mire, nosotros estamos, Pastor Simpson, Pastor Pantoja, nosotros estamos en todos los países de Europa, estamos en Francia, estamos en Italia, estamos en España, estamos en Alemania. A mí, como le digo, me tocó cuando le hablé del entrenamiento antiterrorismo, fue con el Cuerpo de Inteligencia Española que me tocó tomar este entrenamiento. Entonces, nosotros tenemos capellanes en la mayoría de países, tanto Centro y Suramérica, y lo que estoy tratando es de, ojalá que esta pandemia ya tenga fecha de expiración, y si no se puede este año, pues a principio del otro año hacer un congreso internacional para traer que esto sirva de un marco para tener verdaderamente capellanes, no personas con un título de capellán, sino verdaderamente personas experimentadas. ¿Qué le parece? Bueno, Franklin. Bueno, sí. Hermano, muy bueno. Suena muy importante, bien de concientizar a las personas del trabajo de capellanía. Sí, yo no veo problema. Bueno, comandante, yo he sido tan bendecido con los dos. Primeros son ellos de mis dos amigos, al igual que tu amada persona, que eres un amigo mío. Y algo que digo, Armando Pantoja es algo especial. Él sabe, Armando, tú lo sabes, que te amamos demasiado, mi esposa, mis hijas, la iglesia. Bueno, mi hija, yo la quería casar y me dijo, no, papi, tú perdona, te puede molestar, pero quien me va a casar a mí va a ser Armando. Y le digo, sí, pero Janet, por lo que él sea padre, no, él va a ser. Es muy querido en la familia. Entonces, y ha sido mi sustituto en el púlpito. Franklin Simpson, tenemos una amistad de demasiadas décadas.
Y al igual con Armando. Armando me dejaba predicar en su iglesia bautista, que era increíble. Bautista, y nos invitaban todos los pentecostales y con ese Armando tremendo. Y con nosotros, Armando es algo especial. Y de igual manera, comandante. Así que estamos para servirle, comandante. Usted baje la orden y nosotros de todo corazón en lo que podamos hacer en nuestra disposición, en nuestro espacio. Estoy siempre presto para hacerlo. Y de igual manera, cuando ustedes necesiten algo de nuestra parte, tanto el capellán Franklin Simpson como el capellán Armando Pantoja, estamos para servirle. Y usted, comandante, cuando necesite algo y cuando llegue ese momento, yo le puedo ayudar al mar con los diferentes capellanes. Todavía vamos a tener capellanes de la policía. Tengo 2 amigos míos que están con la policía. Me dijeron que querían estar en el foro para ellos hablar, bueno, trabajando con la policía y ser mediadores. Ellos se levantan temprano los días asignados, tienen que patrullar con la policía, estar uniformados con la policía, y muchas veces ellos han salvado muchas vidas. Y ahora mismo, en medio de todas estas cosas, ellos estaban saliendo en defensa de la policía en muchos de esos lugares y calmaron en lugares donde predominaba el afroamericano. Ellos salieron porque son conocidos por la comunidad. Aparte de estar con la policía, ellos hacen muchas actividades que la policía da a fondo para que vean la presencia de la policía. Así que estamos ya en sus manos para cerrar, comandante. Muchas bendiciones para todos y estén pendientes para otra entrega que vamos a estar presentándole a todos nuestros amigos y le decimos hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Muchas bendiciones para todos. Gracias a todos. Amén.